¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tenemos que hablar. El día de hoy abordaremos un tema que está un poco de moda en estos tiempos, que es un poco más el tema de las redes sociales y de cómo influye el marketing en las redes sociales. El día de hoy para este tema estamos aquí acompañados de la maestra Cintia, que pues nos contará un poquito más sobre su experiencia, sobre qué opina ella de las redes sociales. Y pues bienvenida maestra, esperamos que se sienta cómoda aquí en este espacio de Tenemos que hablar. Muchas gracias por la invitación. Sí, además de ello, abordaremos un tema que es el marketing, en el cual la maestra Cintia está especializada y nos ayudará a entender un poco más este tema. Me llamo Alejandro. Y mi nombre es Alfredo, y bienvenidos a Tenemos que hablar. Maestra, como primer pregunta, pues vamos a empezar un poquito como de su historia y de cómo fue su experiencia dentro de la ingeniería en comunicación multimedia. Ok, siendo muy realistas, no tenía muchas expectativas, al igual que muchos de ustedes. Generalmente buscaba como otras oportunidades escolares, sin embargo, por azares del destino llego a la UNED y la oferta académica que tenía la ingeniería en comunicación multimedia era muy similar a las que yo estaba buscando. Y en realidad complementaba muchísimo más el perfil porque esta ingeniería ya indagaba en toda la tecnología de la información, ¿sabes? Entonces ya indagaban más en el aspecto multimedia que sentía yo que era algo que iba a abismar en la parte del futuro. Y no me equivoqué, o sea, en realidad fue tan rápido el crecimiento y la evolución periodística, que sobre todo la parte de la comunicación era la que más me gustaba, y empecé a entender que en esta carrera pues teníamos toda esta parte de multimedia y era mi mayor interés. Entonces es por eso que llego a la UNED y no me he arrepentido. Yo siempre he pensado y opinado que la escuela no hace al alumno. Entonces es nuestra labor como ingenieros en comunicación multimedia pues lo que vamos a representar en el campo laboral. Sí, ya estando aquí en la universidad, ¿sí cumplió sus expectativas? Sí, 100%. ¿Sí? Sí, una de las ventajas que yo le veo a este tipo de universidades es la personalización, ¿sabes? Que es a veces lo que no valoramos. En escuelas muy grandes, como no sé si puedo decir marcas, ¿no? Pero la UNAM Politécnico, pues son grupos muy grandes y creo que la atención personalizada se pierde. ¿Qué pasa en este tipo de espacios? Que podemos personalizar muchísimo más el contenido. Tú como alumno te sientes más cómodo de buscar a tus profesores porque hay mayor posibilidad de que te identifiquen y pues te puedan brindar este espacio. Entonces creo que hoy en día ya lo veo de fuera con un poco más de experiencia y creo que eso sí se agradece, ¿sabes? O sea, que realmente puedas tener mayor personalización en cuanto a tus contenidos, en cuanto a tu materia. Al ser un espacio muchísimo más reducido, pues te da la oportunidad de aprovechar un poco más pues todos tipos de recursos. Siento que también hay como un poco más de confianza, ¿no, maestra? Por ejemplo, cuando usted se pone ese tipo, porque no sé, en UNAM o eso, sí es como más un poquito de, a veces hasta los maestros se ve como que ya van por flojera, ¿no? Como por cumplir nada más. Sí. Y aquí sí, pues al menos hemos visto que siempre están como apoyando y sí, interesados. Digo, aquí voy a defender un poco mi parte docente y lejos de la flojera creo que también depende mucho de la cantidad de alumnos que recibes, ¿no? No es la misma, la parte, incluso cuando convives tanto tiempo con tus alumnos, pues empiezas a conocer pues sus verdaderos dotes, ¿sabes? De alguna especialización, si es bueno más para el diseño, si lo puedes encaminar del otro lado, que lo puedas impulsar y creo que eso también para nosotros es importante que ustedes se sientan cómodos con eso. Hay muchos maestros que nos marcan, que nos encuentran algún talento y de ahí partes para lo que tú vas a dedicarte en tu carrera laboral, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es una gran ventaja. Ok, y yo tengo otra pregunta. ¿En qué área usted quiso desempeñarse una vez concluidos sus estudios? Híjole, esa es muy buena pregunta. Nosotros al ser multidisciplinarios, porque ese es el perfil con el que egresas, tienes que conocer bien cuáles son tus verdaderas habilidades, ¿no? Yo siempre desde la carrera demostré como tendencias y características importantes en el área de diseño gráfico, que era lo que más me gustaba. Me fijaba mucho en el detalle, en los colores, en la parte de la combinación y obviamente eso lo va reforzando el área laboral, ¿no? La comunicación siempre fue algo que me apasionó, siempre considero que a pesar de que todos podemos hacerlo, sí tenemos que trabajarlo y que es un área de oportunidad, ¿no? No es fácil el habla, el manejar, el referirte y que todos te entiendan, ¿no? El utilizar otro tipo de palabras, aumentar tu vocabulario. Entonces, en ese sentido, creo que siempre la comunicación fue algo que me apasionó.
Y cuando llego al campo laboral, pues prácticamente esta multidisciplinar me ayudó a que yo fuera como encontrando cuál es el área experta, porque yo cuando egresé mi primer trabajo fue en una agencia de marketing. Entonces en la agencia de marketing hacen comunión estas tres áreas, ¿sale? La comunicación en todos sus planteamientos, ya sea verbal, ¿no? Ustedes lo saben, en la parte del diseño también se comunica. El diseño va unado a esta experiencia y el marketing es aquello que nos hace promocionarlo y venderlo, ¿no? Entonces prácticamente por eso encontré que ese era mi mayor perfil, porque tenía como grandes dotes de unir esas tres áreas que a mí me gustaban y pues era lo que decidí enfocar mi carrera. Y en este caso, usted ya en su parte más laboral y eso, ¿no encontró como esta dificultad de, ahí viene una escuela de Catepec, o cosas así como un poco discriminante, se podría llamar? Sí, claro. El hecho de lejos de nuestro municipio, yo creo que el primer tope que encuentras es cuando no perteneces a una universidad reconocida en nuestro país, ¿no? Llámese a manera pública, UNAM Politécnico o incluso la UAM, y a nivel privado pues también tienen sus estigmas, ¿no? De qué carreras son las mejores. Entonces yo creo que ese es el primer tope que te encuentras cuando te das cuenta que al venir de una escuela que tienes que estar dando como mayores detalles de su ubicación, de sus carreras, porque todavía nuestras carreras siguen siendo muy innovadoras. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que dar la vuelta, sí, sufres un poco de discriminación, pero regreso al dicho, ¿no? O sea, realmente va a depender, todas tus habilidades y conocimientos no va a depender de la escuela en la que vienes, ¿no? Entonces, sí. Eso es, creo que nuestra mayor tarea como ingenieros en comunicación multimedia, empezar a acomodarnos en el campo laboral. Y no recuerdo si ya les había comentado, tomo este espacio como la oportunidad. Yo sí en el campo me encontré mucha gente de la universidad y pues era un orgullo, ¿sabes? Ya no te sientes como tan solo y empiezas a ver a más personas en el campo y eso es muy bonito. Entonces sí, hay como cierta dificultad, ¿no? Por ese tema, Sí. más que nada por eso que menciona de que no vienes como una escuela reconocida, ¿no? Sí, claro. Que no tiene como un impacto en la sociedad. Yo creo que incluso también en nuestro municipio la universidad ya empieza a ser muy reconocida, sí, ¿no? Ya incluso zonas aledañas. Sin embargo, todavía falta migrar como a esta parte de empresas muchísimo más grandes, que ya podamos ser muchos y nos puedan reconocer, porque yo creo que ya empezamos a ver muchos ingenieros y parte de las otras carreras en grandes campos laborales, sin embargo todavía no somos la demasía para que todos nos conozcan, ¿no? Y ya ahorita cambiando un poquito de tema, hablando más de las redes sociales, ¿usted cree que las redes sociales son buenas? ¿A nivel personal o profesional? A nivel personal y profesional, de su experiencia. Yo creo que como todo, siempre hay una parte buena y una mala. Yo creo que todo depende de la obligación con la que la usemos, ¿no? Con la respectiva responsabilidad. Creo que es muy difícil porque estamos acostumbrados a la parte estereotipada, ¿no? Todo lo que vemos a nivel autoestima, a nivel personal, creo que desarrollo personal es muy complicado, ¿no? A veces lo que vemos, sí, tenemos que estar muy preparados mentalmente para que no nos afecte, ¿no? A otras áreas. Entonces, a nivel profesional, creo que fue un recurso maravilloso, sobre todo por la inmediatez, que creo que es algo que en las redes sociales lo vemos todo el tiempo. Entonces, para responder la pregunta, no sé si la estoy respondiendo, creo que todo depende de la responsabilidad con la que lo usemos y el uso que realmente le demos, ¿no? Entonces, no son malas, no son buenas, creo que es algo que la parte tecnológica ha innovado muchísimo, la parte de la comunicación también. Sin embargo, ya empezamos a encontrar otras áreas que quizás no son tan favorables para la vida que llevábamos, ¿no? Entonces, creo que ahí depende mucho la responsabilidad. Sí, entonces depende más de cada persona, ¿no? Sí, claro, sí. Y otra un poco similar, ¿cree que es peligrosa las redes sociales? Híjole, es que volvemos al tema de la responsabilidad. Sí. Vuelve a ser peligroso cuando dejamos que nos impacten de manera negativa, ¿no? Cuando es de manera positiva, yo creo que es sano el incluso tenerlas y estar en tendencia, y incluso hay partes que nos obligan a, ¿no? O sea, los trabajos igual, ya en un currículum, en tus redes sociales, todo eso ya es parte de nuestra realidad, y quedarnos atrás tampoco es tan bueno, ¿no? Entonces, sí regreso al punto en el que debemos de tener como mucha inteligencia emocional para saber qué es lo que es real, qué es lo que nos afecta y decidir de qué manera impacta nuestra vida. Okay.
Yo creo que también influye esta parte de que mucha gente se esconde detrás de las redes sociales, Sí. ¿no? Que vives en el anonimato y pues muchas veces se dedican a atacar, por ejemplo, esta cuestión de artistas, de espectáculos, o hasta uno mismo, ¿no? Ajá. Que de repente te llegan mensajes, te atacan, y pues no sabes ni siquiera quién es. Sí, o hasta cambian de personalidad. Ajá. Es muy Sí. diferente en redes sociales a ya en persona. Sí, digo, nosotros lo vemos a nivel, lo que comentas, ¿no? Artistas, figuras públicas, Sí. pero incluso en nuestro plano, en nuestro entorno, empiezas a encontrarte con ese tipo de cosas, ¿no? Personas que en redes sociales las vemos muy extrovertidas o con una vida muy diferente a cuando ya convives con ellos, es muy distinto y regreso, o sea, creo que depende muchísimo de la responsabilidad con lo que lo estemos tomando, ¿no? Creo que incluso la aparición de las redes sociales y la tecnología en general nos ha llevado a encontrar nuevas pues expectativas, ¿no? Nuevas maneras de vivir que no conocíamos, ¿no? O sea, incluso lo que te comentaba, la parte psicológica, la autoestima, o sea, muchas cosas que están inmersas en esto que pareciera tan intangible, pero que es parte de nosotros. Sí, en esa parte creo que la siguiente pregunta va un poquito de la mano, de si usted cree que entonces sí afectan a la salud mental. Sí, yo sí creo que afecta. Sí. Sí. Suena muy fuerte salud mental, Sí. porque no estamos como tan acostumbrados, pero sin duda yo creo que es hasta cierto grado sí te sientes influenciado por lo que estás viendo, ¿no? A veces incluso nuestra expectativa de vida se vuelve muy complicada y frustrante cuando solamente vemos todo tan banal. Yo considero que las redes sociales han migrado a eso, ¿no? Hay que regresar a humanizar otra vez las marcas, humanizar nuestro entorno, porque se ha vuelto muy de moda la banalidad y creo que ahí va muy ligado la parte de la salud mental. O en esa parte que también lo que comentaba de que en el estilo de vida, de hay un chavo de 13 años con un Lamborghini, ¿no? Y yo que tengo 20 y ando en metro. Sí. Y empiezas como con ese dilema de si estoy haciendo bien mi vida o qué está pasando. Y digo, a mí en lo personal me gusta mucho compartir la realidad, no solo en su plano, ¿no? Incluso cuando eres adulto y sientes que ya la vas armando en la vida y ves en las redes sociales que no puede ser. O sea, a mí me está costando muchísimo más trabajo que lo que estoy viendo, ¿no? Un impacto que me ha parecido muy complicado a mi entorno es encontrar las nuevas expectativas de las carreras del futuro, ¿no? O sea, en realidad creo que todavía vengo de una generación en la que el título era importante, en la que te aseguraba un buen futuro, ¿no? No digo que no lo sea, creo que sigue siendo importante, pero te enfrentas a estos estigmas en las que un influencer gana 10 veces más que tú hiciste una carrera universitaria, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido estamos viviendo una etapa muy complicada, sobre todo en que todo sea justo, ¿no? O sea, que realmente nosotros que llevamos una escolaridad en la que tienes que estudiar, prepararte, leer, pues no es lo mismo que aquellos que se dedican, y no estoy menospreciando, ¿eh? Pero sin embargo creo que ya es muy abismal el tema económico, ¿no? En ese sentido. Y a veces creo que para nosotros cuesta mucho trabajo sentarte otra vez en tu realidad, y vuelvo a lo mismo, tenemos que tener esa responsabilidad de decidir qué me afecta y qué no me afecta. Creo que ahorita sí ya nos toca un poquito más como defender esta parte, ¿no? Yo vengo de una ingeniería y pues te puedo ofrecer más que un influencer, ¿no? Que nada más te va a subir una historia. Sí. Ajá, o que te puedo hacer un diseño en, no sé, en un programa especializado para diseño, que en algo banal que ya está rápido, ¿no? Que te puede hacer otra persona. Sí, creo que lleva muchos retos y volvemos al tema, o sea, tenemos que estar muy conscientes de los cambios que se avecinan y saber que ustedes se dedican a una carrera tecnológica, y me incluyo, tenemos que estar siempre renovándonos porque la tecnología avanza muy rápido, entonces es renovarte o morir. Sí, y en la siguiente pregunta, ¿cree que las redes sociales son pasajeras o en un futuro las ve más fuertes o igual de fuertes? No, dudo mucho que sean pasajeras, creo que su impacto ha sido muy rápido, pero no veo a las personas regresando a una realidad sin redes sociales. O sea, las redes sociales incluso han migrado a que las estudiemos, ¿no? A que tengas que prepararte para entenderlas a nivel profesional, ¿no? Sobre todo si venden servicios de redes sociales, pues esto va avanzando muchísimo, ¿no? Entonces, incluso a nivel personal hay los videos, ¿no? Yo siempre hablo de una migración de Facebook a TikTok, pues ya no nos vamos a regresar al contenido de Facebook. O sea, cuando ya nos acostumbraron a la inmediatez de un video de TikTok, pues entonces ahora tenemos que ver cómo vamos a evolucionar en el tema videográfico, ¿no? Entonces dudo mucho que desaparezca. Y ahora hablando un poquito más de su experiencia laboral, pues usted nos comentó que empezó trabajando en una agencia de marketing
Y pues usted, ¿cómo cree que se segmenta esa parte de la audiencia en una campaña de marketing? O sea, por ejemplo, lo que comentaba, de si vendo tacos, ¿será mejor TikTok o Facebook? O esta cuestión, ¿usted cómo cree que ayude ese asesoramiento? Híjole, es que hay que tener muchísimo el rubro al que te estás dirigiendo y las redes sociales tienen personalidades distintas, ¿no? Y público objetivo distinto. O sea, Facebook creo que es uno de los más estándares o flat porque ha sido de los primeros, ¿no? O sea, es como Facebook y tienes que tener tu acta de nacimiento, tienes que tener una cuenta de Facebook sí o sí, ¿no? Entonces, creo que esa es la obligatoria y las demás van a depender muchísimo del público objetivo, es decir, Instagram funciona más para negocios que dependan de imagen, ¿no? Es decir, de fotografías, de exponer tu producto, de que se vea estético, de que se vea limpio. Y las personas que tienen Instagram generalmente son personas jóvenes. Muy pocos personas adultas están indagando, y hablo adultas ya de una adultez madura, ¿no? Entonces ahí impactaría de forma distinta. ¿Qué está pasando con TikTok? Que se está volviendo muy estándar por el tema de la inmediatez. Todos podemos ver videos, ya en vez de estar leyendo un post, carrusel o cualquier otra forma, te quedas con un video de 30 segundos. Entonces, prácticamente yo creo que los negocios están obligados hoy en día a estar en TikTok, sobre todo porque es nueva y es una plataforma que viene a revolucionar muchísimo. De entrada, porque no pertenece al mismo dueño y entonces está perfeccionando todo lo que las demás no pudieron hacer en su momento. Creo que hasta en esta parte, por ejemplo, yo lo veía que a veces los doctores, ¿no? Escribían un artículo sobre alguna enfermedad, cosas así, del COVID, por ejemplo. Escribían el artículo y era como, ay, qué flojera leerlo. Y ahora es como de, te hago un video de TikTok explicándotelo y es lo mismo. Y es como que más rápido y más eficaz porque lo vas a ver. Sí, claro. O sea, es que te está llegando una audiencia en todos los sentidos, ¿no? O sea, la estás viendo, la estás escuchando, está haciendo en tendencia, cuando en realidad creo que es lo que pasó con la televisión, ¿no? O sea, la televisión se volvió parte de nuestras vidas, le hicimos un lugar en la casa. Imagínate cuál fue el brinco de la radio y la televisión. O sea, la radio acomodaba, adaptaba su contenido, tanto entretenimiento informativo, y era el único medio que conocíamos. Cuando aparece la televisión, pues claro que se lleva de calle la radio porque te está agregando un nuevo sentido visual, ¿no? Entonces, ya no solo lo estás viendo, lo estás escuchando, y creo que lo mismo pasa con TikTok. O sea, migra está perfeccionando todo lo que las demás... Las carencias se podría sí, decir, exacto. ¿no? Sí, o sea, vio las áreas de oportunidad y ahí voy. Sí. Sí. ¿Y cómo se mide un resultado de una campaña? Ok, hoy en día depende muchísimo de la red social, ya incluso te da como esa oportunidad de tener estadísticas, ¿no? Sobre todo ahorita está migrando muchísimo lo que son los insights, que es como aquello que te hace sentir la marca, ¿no? Porque depende, ya no hace falta ver cuántos likes tienes, ¿no? Sino cuántas veces se compartió, a cuántos llegó, quiénes la vieron. Entonces, yo creo que medir estadísticas no podemos medirlas sin un objetivo. Entonces, vas a tener objetivos. Si yo quiero aumentar seguidores, pues entonces voy a hacer una campaña en función de eso y voy a medir efectivamente eso, ¿no? Si yo quiero medir un resultado de un anuncio publicitario video, pues va a depender de otras métricas muy distintas. Entonces, creo que son un buen recurso las estadísticas de las redes sociales que te brindan por sí solos, pero de manera interna creo que también debes de tener siempre tu propia estadística. ¿Cuánto ha sido tu crecimiento interno si tú te dedicas a medir este tipo de resultados? Okay. Y como siguiente pregunta dice, si un cliente le pide una estrategia para mejorar sus ventas, ¿qué consejo le daría? No es tan fácil la respuesta porque depende de muchos factores, ¿no? O sea, va a depender desde qué es a lo que se dedica este cliente, cómo es que se vende, porque no todos son productos, a veces son servicios, pero en realidad en una estrategia de venta siempre se le va a sugerir que se apoye en las redes sociales. Antes era muchísimo más fácil porque solo con un buen post podías crecer. Hoy en día no. Sí. Hoy en día tienes que saber y conllevar una responsabilidad de que necesitas invertirle cierto presupuesto a la red social para que muestre tu anuncio, para que muestre tu publicidad. Y hay algo que se nos olvida siempre a nivel usuario y se nos olvida el tema de por qué son gratuitas. Todos los medios de comunicación, incluso ahorita las redes sociales, a todo aquello servicio que por el que no pagamos, depende 100% de las ganancias de su publicidad. Y es lo mismo que pasa en Facebook e Instagram.
Nosotros no lo vemos, podemos acceder a él, pero sin embargo las grandes ganancias las están recibiendo por toda la venta de espacios publicitarios. Entonces, en ese sentido, creo que siempre es muy importante que si tú vas a ofertarle eso a tu cliente esté consciente de que te va a asignar un presupuesto a ti para que tú eres el experto y el que va a desarrollar todo el contenido, pero también tiene que considerar un presupuesto para invertirle en publicidad. Eso creo que es algo que sí tenemos que acostumbrarnos y acostumbrar al cliente de que no solo por tener presencia va a vender. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Sí, sí. Y creo que también pues hay empresas que invierten demasiado, ¿no? En una campaña de Facebook, por ejemplo, que le meten demasiado dinero y a veces el impacto que llega a tener sí es un poco más notable a los que ponen, no sé, por ejemplo, 200, 500 pesos, pero sí, como usted mencionaba, a veces nosotros decimos, pues es gratis, ¿no? Nada más voy a publicar ahí que vendo tacos y ya voy a vender. Sí, no. Y no tienes que tener todo algo detrás para poder vender y todo eso. Sí, creo que de ahí tienes que definir tu estrategia. O sea, hay cuentas que sí te permiten ser solamente tener presencia, que veas que estás activo, que publicas cosas, pero hay otras que sí depende de vender algún producto, al 100% tienen que invertir en publicidad. Ok, y muchas gracias por estar en nuestro programa. Nos ha dado mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que el contenido haya sido de su agrado. Sí, maestra, muchas gracias. No, Y gracias a gracias. ustedes. pues esto sería todo por el podcast de hoy. Y pues gracias por estar con nosotros una vez más. Y pues nos despedimos.